Vivimos ahogados en información, pero cada vez vemos menos. No porque falten hechos, sino porque nos incomodan. Hoy no vamos a hablar ni de bandos ni de etiquetas. Hoy hablaremos de algo más inquietante, de por qué el sentido común y el pensamiento crítico parecen retroceder justo cuando más lo necesitamos. Nos han enseñado que primero miramos la realidad y luego pensamos, pero la psicología muestra lo contrario. Primero decidimos quiénes somos, qué tenemos y qué nos conviene y después filtramos los hechos para que no nos contradigan. A eso lo llamamos sesgo de confirmación, pero no es un simple error cognitivo, es un mecanismo de autoprotección. Cuando la realidad amenaza nuestra identidad, hacemos tres cosas casi automáticas. Protegemos lo que ya creemos, reducimos la incomodidad y desplazamos el problema hacia un culpable externo. Este patrón aparece en la moral, en la política, la historia, la cultura, la economía, la ciencia y la tecnología. No es ideología, es condición humana. Empecemos en lo más cercano. Un cartel dice, si dice no, no es sexo, es agresión. Todos asentimos, pero surge una pregunta peligrosa. ¿Y si el niño dice que sí? La pregunta no es técnica, es existencial. Para mucha gente, incluso razonable, resulta insoportable, no porque no entienda el problema, sino porque su mente se protege antes de razonarlo. Aquí vemos el patrón en estado puro. Cuando una idea amenaza un límite moral básico, preferimos reinterpretarla antes de enfrentarla. Pasemos a la política. Cuando Chávez llega al poder, los venezolanos nos dijeron a los cubanos la típica frase, Venezuela no es Cuba. No era solo una descripción, era un escudo psicológico. Minimizar señales, confiar en que aquí no pasará y normalizar paso a paso lo que antes parecía impensable. La historia muestra lo mismo. En la Alemania de los años 30 el discurso era claro y brutal. Aún así, millones no pudieron imaginar que serían deportados o despojados de sus vidas, porque el daño llegó gradualmente. Leyes, exclusiones, estigmas, después la violencia. El peligro casi nunca llega como un golpe, llega como una costumbre. En el caso Epstein, gran parte del debate no se centra en los culpables probados ni en la estructura del poder. Se concentra en un enemigo simbólico. Es más gratificante atacar al adversario cotidiano que investigar al sistema que permitió el abuso. En la cultura ocurre lo mismo. Un tribunal puede absorber, la cultura puede condenar para siempre. Documentales emotivos pesan más que veredictos judiciales. La emoción gobierna cómo interpretamos los hechos. La verdad cultural puede derrotar a la verdad jurídica. Pero cuando la verdad toca el bolsillo, el sesgo se vuelve más rígido. Por ejemplo, subir el salario mínimo puede parecer justo, pero reconocer que un aumento sin productividad puede destruir empleos, encarecer servicios o empujar gente a la economía informal exige pagar un precio político incómodo. Entonces es más cómodo decir, si hay problema, es culpa de los empresarios que mirar el mecanismo completo. Lo mismo pasa con el Pacto Verde Europeo. El ideal es luminoso, descarbonizar, proteger al planeta, pero aceptar que esa transición depende de baterías y minerales dominados por China suele admitir una vulnerabilidad estratégica enorme. Así que muchos prefieren una fe tranquilizadora. El Estado lo resolverá. Cuando la verdad amenaza el bolsillo o el modelo productivo, la mente reescribe la historia. Tampoco la ciencia está blindada contra el sesgo. Pensemos en el debate climático. No se trata de negar ese cambio climático, sino de observar cómo se comporta el consenso cuando se vuelve hegemónico.
cuando aparecen dudas metodológicas sobre modelos o proyecciones, muchas veces no responden con más evidencia, sino con descalificación moral, negacionista, irresponsable. Este movimiento no es científico, es político. Protege el paradigma, no la verdad. Y la historia de la ciencia ya mostró esto antes. Los defensores de las miasmas rechazaron los gérmenes y durante décadas muchos negaron la tectónica de placas, no por maldad, sino por prestigio, fondos e inercia institucional. La ciencia es nuestra mejor herramienta, pero los científicos siguen siendo humanos. Hoy el sesgo ya no es solo psicológico, está amplificado por sistemas digitales. Los algoritmos no crean sesgo, lo industrializan. Nos muestran más de lo que ya creemos y menos de lo que nos contradice. La inteligencia artificial no crea el mal, lo magnifica. Es por eso que demonizar la inteligencia artificial es tan cómodo. Es más fácil culpar a una herramienta que mirar el tipo de sociedad que ya éramos antes de ella. La cuestión no es quién tiene la razón. La pregunta verdadera es más dura. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de mirar la realidad sin filtros? Porque la historia no fracasa por falta de información, fracasa porque procesamos la información para no romper nuestra identidad. El mayor triunfo del control por desgaste no es crear fanáticos, sino crear personas decentes que aprenden a justificar lo injustificable solo para seguir viviendo.